¿Por qué razón dos o más personas inteligentes y talentosas no forman necesariamente un equipo inteligente? ¿Por qué dos personas saludables no necesariamente forman un vínculo saludable? ¿Por qué determinados vínculos o equipos logran sacar lo mejor de las personas y otros vínculos logran sacar lo peor de ellas? Aun cuando un grupo o un vínculo esté conformado por personas inteligentes, saludables y talentosas, puede ingresar en un fenómeno de debilitamiento generalizado en el que el no entendimiento, las tensiones, las barreras defensivas y la desconfianza mutua disminuyen profundamente la posibilidad de coordinarse eficazmente y de pensar de manera conjunta. Como consecuencia de esto, inevitablemente se resienten la eficacia, el bienestar y el entusiasmo. Apoyándonos en principios de sistemas complejos y cognición distribuida, en este video exploraremos algunos mapeos de procesos cognitivos. Estos mapeos nos ayudarán a entender cómo cambian las dinámicas de las relaciones en un equipo o en los vínculos cotidianos y cómo estos cambios no solo afectan el desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y talentos, sino también el bienestar, la expansión personal y la realización de los anhelos individuales y compartidos. Soy Gustavo Montenegro, formo parte de un equipo que, con arraigo en 3 universidades de la República Argentina, investiga en torno al desarrollo de personas, vínculos y organizaciones desde una perspectiva teórica y metodológica de sistemas complejos y cognición distribuida. En todo equipo y en todo vínculo de la vida social se presentan necesariamente situaciones problemáticas, quiebres y tensiones emergentes que ponen a prueba la capacidad del vínculo de evolucionar de manera eficaz y saludable. La cuestión no será entonces si se presentan problemas, sino qué logra hacer el vínculo o el equipo con ellos. Al respecto, la investigación sistemática en estos temas nos ha permitido identificar distintas modalidades de afrontamiento del vínculo ante las situaciones de tensión que resultan claves para entender la dinámica y la trayectoria de las relaciones interpersonales. En particular, hemos identificado 4 patrones de interacción cognitiva que explican los cambios de comportamiento en la dinámica de los equipos y los vínculos sociales. Referimos a ellos en términos de patrón de acomodamiento tácito, patrón de memoria lineal, patrón de sinergia innovativa y patrón de clausura cognitiva, tal como puede observarse en la figura. Esta figura se apoya en un diagrama clásico de comportamiento de sistemas complejos que utilizamos solo a modo de analogía para representar los principios que subyacen a los cambios de patrones de interacción entre los integrantes de un vínculo en respuesta a las tensiones y situaciones problemáticas emergentes. Este enfoque permite visualizar un paisaje de estados posibles, facilitando la identificación de los patrones y sus puntos de transición crítica. En los sistemas complejos, la emergencia de estructuras y patrones a partir de interacciones simples es fundamental, y este diagrama actúa como una herramienta clave para comprender y anticipar estos cambios significativos en el comportamiento de un sistema vincular. Nos detendremos ahora en cada uno de los elementos que se muestran en el diagrama, explicados a través de un proceso típico de escalada de tensiones en un vínculo que va de una circunstancia inicial de fluidez y entendimiento hacia un fenómeno progresivo de estabilización del malestar y del bloqueo vincular. Más allá de los buenos inicios o lo que podríamos referir metafóricamente como periodos de luna de miel, en todo vínculo se producirán entre sus miembros situaciones de brecha entre realidad y expectativa mutua. Por ejemplo, algo solicitado que no llega en tiempo o en forma, alguna sensación de no sentirse acompañado por el otro en una situación importante, o una infinita diversidad de circunstancias en la que alguno de los miembros experimenta
un desajuste entre la realidad que percibe y lo que espera del otro. La cuestión no va a ser si estas brechas se presentan o no, ya que son inevitables, sino qué modalidad de respuesta va a ponerse en juego ante ellas. Siguiendo nuestro diagrama, abajo a la izquierda vemos cómo en circunstancias que caracterizamos como de luna de miel, los patrones de interacción varían entre acomodamiento tácito y memoria lineal. El patrón de acomodamiento tácito puede caracterizarse por la flexibilidad y la tolerancia en la interacción, donde los sujetos se adaptan a las circunstancias sin exigir el cumplimiento estricto de reglas o rutinas establecidas. Se acepta la variación en comportamientos y en expectativas, incluso si esto implicara esfuerzos no previstos o la alteración de previsiones. Ejemplos de estos pueden ser pensamientos del tipo: no me enviaste el informe, no hay problema, ya me lo enviarás o veré cómo me las arreglo. O bien, cancelaste nuestra cita de los viernes, veré de hacer alguna otra cosa interesante, no te preocupes. El acomodarse o adaptarse a la situación de brecha es parte de la naturaleza de este patrón. El patrón de memoria lineal, en cambio, se enfoca en el cumplimiento de las reglas y expectativas preestablecidas. Los sujetos demandan que las acciones se alineen con las normas instituidas y realizan reclamos o ajustes cuando esto no ocurre. Se valora la coherencia y el respeto mutuo por las reglas previamente acordadas, explícita o tácitamente. Desde el patrón de memoria lineal, te reclamo de algún modo el envío del informe o el cumplimiento de la cita y encuentro por parte tuya algún tipo de disculpa o reconocimiento de la legitimidad de mi solicitud. Tanto el patrón de acomodamiento tácito como el patrón de memoria lineal representan modalidades alternativas de respuesta en la medida que la tensión interpersonal se mantiene en un rango moderado y la complejidad de la acción funcional en cuestión es relativamente baja. El acomodamiento tácito y la memoria lineal posibilitan de este modo mantener los efectos de las brechas emergentes dentro de ciertos umbrales moderados de tensión. Ahora bien, la dinámica interaccional cambia de manera considerable cuando en algunos de los protagonistas del vínculo se produce una experiencia de quiebre. El quiebre puede ser caracterizado como una instancia de interrupción en el fluir natural de los acontecimientos que, junto a niveles considerables de ansiedad, moviliza un proceso deliberativo y un cuestionamiento interno en relación con el sentido de la propia realidad y la admisibilidad de los acontecimientos vividos. Esta deliberación interna tiene lugar en base a mecanismos de pensamiento narrativo en gran parte no consciente y apunta a cuestiones tales como ¿quién es el otro? ¿Quién soy yo en esta circunstancia? ¿A qué estamos jugando? Es decir, cuáles son las reglas del contexto interaccional y también a qué cabe atenerse en relación con las posibilidades de acción futura. En otro video profundizamos acerca de este fenómeno del quiebre y a su papel y a la manera en que involucra una movilización de los estados de ánimo de los sujetos en los que la conciencia subjetiva se debate de modo predominantemente no consciente entre arquetipos narrativos arcaicos de resentimiento o de optimismo o de pesimismo o de paz. Sí vale remarcar que el quiebre involucra una circunstancia en cierta manera irreversible, a partir de la cual no solo resultarán suficientes los patrones de acomodamiento tácito y de memoria lineal con los que se venían manteniendo en cierto umbral el equilibrio dinámico del sistema vincular, y demandará la puesta en juego de patrones más complejos de interacción cognitiva entre los actores. En ello, el quiebre ha de ser canalizado o bien hacia el patrón de sinergia innovativa o bien hacia el patrón de clausura cognitiva. Una vez que el quiebre emerge,
el vínculo o el equipo va a verse empujado a optar entre dos nuevos patrones interaccionales de mayor complejidad. Estos son el patrón de sinergia innovativa y el patrón de clausura cognitiva. En el marco del patrón de sinergia innovativa, los sujetos, en base a modalidades de pensamiento conjunto, conversación generativa y disposiciones anímicas de apertura y confianza, han de lograr producir innovaciones operacionales y cognitivas eficaces que permitan prevenir los incidentes críticos que producen los quiebres. Según profundizamos en otro video, resultan de inapreciable valor para cualquier vínculo o equipo la apropiación de competencias y herramientas específicas que posibilitan la puesta en juego sustentable de este patrón ante las situaciones de tensión emergente. Ahora bien, de no poder poner en juego este patrón de sinergia innovativa, muy posiblemente, luego de algunos intentos de expresión y comunicación fallidas, las tensiones se amplificarán en el marco de lo que denominamos patrón de clausura cognitiva. Este patrón se caracteriza por un proceso de reforzamiento recíproco entre conversaciones pobres de carácter confrontativo, persuasivo o diplomático, disposiciones anímicas de cierre defensivo, decisiones unilaterales y modalidades de pensamiento fragmentario. Como parte de la amplificación del patrón de clausura cognitiva, algunos temas se irán tornando muy difíciles e incómodos de conversar y los sujetos en numerosas ocasiones pondrán en juego un mecanismo comunicacional que llamamos de doble protección, desde el cual, a la vez que dejarán de hablar con el otro de los problemas incomodantes, pasarán a hablar del otro en el marco de otras relaciones que le brindan confianza, validación y contención. Este fenómeno de doble protección se nutre de conversaciones del tipo «no sabes la que me hizo ayer», o «no sabes con lo que salió en la reunión», o «vos viste cómo es Carmen», o «cómo son los de logística, no podemos esperar otra cosa de ellos». Por otro lado, también se refuerza este patrón con el debilitamiento del sentido de las reuniones y conversaciones en general, las cuales adquieren un carácter predominantemente diplomático en las que se oculta lo que realmente se ve, se piensa, se quiere, se siente o se hace, también lo que se dice fuera de esta conversación. Y en este sentido, el fenómeno de doble protección actúa como un mecanismo de aislamiento que refuerza las percepciones fragmentarias y unilaterales de la realidad compartida, dificultando aún más la resolución de los problemas. La puesta en juego de este mecanismo involucra una instancia crítica que abre a la consolidación de un proceso de reforzamiento recíproco autoorganizado entre la pérdida de confianza mutua, la emergencia de estados de ánimo de resignación o resentimiento, la estabilización de narrativas unilaterales y modelos mentales fragmentarios respecto a la realidad compartida. Este proceso, que tiene características autorreforzantes, también suele conllevar la justificación unilateral de acciones disfuncionales o desleales, las cuales confirmarán ciertos juicios de descalificación recíproca entre los actores. En otro video profundizamos acerca del impacto inadvertido de la estabilización del patrón de clausura cognitiva en los vínculos y en los equipos, el cual, una vez instalado, asume propiedades degenerativas de la salud y la inteligencia del vínculo o del equipo en cuestión, en la medida en que se apodera de la realidad subjetiva, de la voluntad y del sentido común de sus integrantes. Vamos a detenernos ahora en algunos principios que subyacen a lo que está aconteciendo en el vínculo, entendido este como un sistema cognitivo complejo. Vamos a detenernos ahora en 6 principios de los sistemas complejos que nos permiten comprender de manera más profunda las condiciones en las que emergen, se transforman y se estabilizan los patrones de interacción que venimos desarrollando. ¿A qué principios nos referimos?
a patrones autoorganizados, transiciones de fase, amplificación de perturbaciones, borde del caos, bifurcación caótica y punto crítico. Estos principios revelados por distintas ramas del estudio de los sistemas complejos, que incluyen la teoría de fases, la termodinámica del no equilibrio, la teoría del caos, la criticalidad autoorganizada y las redes complejas, han revolucionado la forma en que concebimos los sistemas físicos, biológicos, sociales y tecnológicos, marcando un antes y un después en nuestra comprensión del cambio, el orden y el caos. Vamos con el primer principio, la noción de patrón. Desde la perspectiva de los sistemas complejos y tal como la estamos utilizando, la noción de patrón se refiere a regularidades emergentes que, para su comprensión, requieren una observación a mayor escala, más allá de las manifestaciones puntuales o los comportamientos individuales. Los patrones de comportamiento relevantes suelen ser difíciles de visualizar en el marco de fenómenos en los que los efectos no están siempre cerca de las causas, entre otras cosas debido a lo que resulta una propiedad por excelencia de los sistemas complejos, que es el principio de causalidad no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que lo que vemos es el resultado de cómo se acoplan a nivel subyacente y entre sí, de manera autoorganizada y autorreforzante, distintos elementos del sistema, aunque estas interacciones no siempre sean evidentes. Por otro lado, la no linealidad se refiere a que las fluctuaciones que originan los cambios no resultan proporcionales a la escala ni a la dimensión de los cambios que desencadenan. Este es uno de los principios nucleares en teoría del caos, conocido popularmente como efecto mariposa. Es así que los patrones que estamos caracterizando, memoria lineal, acomodamiento tácito, sinergia innovativa y clausura cognitiva, trascienden las particulares de los sujetos individuales. Estos patrones no solo modelan las representaciones de estos sujetos y sus estados de conciencia, sino que también moldean sus comportamientos de manera predominantemente no consciente. Es fundamental adoptar una perspectiva que permita visualizar los patrones de comportamiento en el contexto de los vínculos en los que nos encontramos inmersos. Estos patrones, como lo sugieren los principios de sistemas complejos, no son estáticos ni aislados. Por el contrario, se desarrollan y evolucionan dinámicamente, cambiando y adaptándose según las interacciones entre las personas y los entornos. Para enfrentar y superar situaciones de malestar o bloqueo que afectan tanto la salud como la inteligencia individual y colectiva, es necesario detectar estas dinámicas no lineales donde los efectos no siempre son proporcionales a las causas. Estos fenómenos pueden permanecer ocultos si no se analizan de manera sistémica. En nuestro caso, hemos podido identificar los 4 patrones que presentamos y su dinámica de variación, echando mano a metodologías de trazabilidad sistemática de los procesos de afrontamiento de quiebres y tensiones emergentes. Con base en este análisis podemos afirmar que dichos patrones son absolutamente relevantes en relación con las capacidades de aprendizaje ante los desafíos, así como para determinar también las trayectorias de desarrollo que seguirán los equipos y los vínculos. Vamos a referirnos ahora a un segundo principio de trasfondo que regula los procesos de cambio y estabilización de los diferentes patrones: la transición de fase. La noción de transición de fase en los sistemas complejos alude al proceso mediante el cual un sistema cambia de un estado a otro de manera asociada a circunstancias en las que ciertos parámetros clave cruzan un determinado valor de umbral. Para representarlo,
nos estamos valiendo de un clásico diagrama de teoría de fases a los fines de explicar, comunicar y avanzar en la investigación de lo que sucede en los sujetos y en los vínculos, entendidos como sistemas complejos de cognición distribuida. El gráfico, ubicado abajo a la izquierda, ilustra lo que metafóricamente podemos llamar zona de luna de miel, donde predominan los patrones de acomodamiento tácito y memoria lineal. Esta situación cambia cuando, tras una experiencia de quiebre, se producen variaciones significativas en los niveles de tensión interaccional y memoria compartida, que en nuestro caso representan dos parámetros claves. Estos cambios dan lugar a la activación de dos patrones de interacción más complejos, el patrón de sinergia innovativa o, en contraposición, el patrón de clausura cognitiva. En ese sentido, la figura señala también una zona que denominamos de entendimiento consciente, que incluye no solo los patrones de memoria lineal y acomodamiento mutuo, sino también el patrón de sinergia innovativa como un recurso para abordar los quiebres emergentes. Dado que los quiebres son inevitables en la trayectoria de los vínculos y los equipos, las herramientas y acuerdos de los que los sujetos dispongan para poner en juego eficazmente el patrón de sinergia innovativa serán fundamentales. Estas herramientas permitirán aprovechar los quiebres para promover el bienestar y la expansión de las capacidades conjuntas y también evitarán que las tensiones evolucionen gradualmente hacia los pantanos del bloqueo y la clausura cognitiva. Con frecuencia, las dificultades de entendimiento y la consecuente imposibilidad para activar el patrón de sinergia innovativa llevan a un proceso gradual de amplificación interactiva de perturbaciones en las cuales se produce un reforzamiento recíproco entre conversaciones improductivas, estados de ánimo de cierre defensivo y la persistencia o propagación de las brechas interaccionales. Este tercer principio de amplificación interactiva de perturbaciones puede conducir al vínculo a una circunstancia que, desde la perspectiva de los sistemas complejos, se describe como el borde del caos. Y este es nuestro cuarto principio. El concepto de borde del caos es fundamental en la teoría de sistemas complejos y describe un estado límite entre el orden y el caos, donde los sistemas, ya sean biológicos, químicos o cognitivos, alcanzan su máxima capacidad adaptativa y evolutiva. Metafóricamente, podemos decir que este punto de inestabilidad permite al sistema volverse altamente creativo. En sistemas cognitivos, tanto individuales como vinculares u organizacionales, esto se refleja en la potencial generación de nuevos esquemas de comportamiento o de interpretación. Esta propiedad, que fue profundizada en el estudio por autores como Kaufman en el marco de la teoría de las redes, ha sido clave para comprender los procesos de autoorganización en entornos complejos y continúa de alguna manera los descubrimientos que le valieron a Ilya Prigogine el Nobel sobre la capacidad de los sistemas para crear nuevas estructuras en condiciones alejadas del equilibrio. En el borde del caos, los sistemas mantienen suficiente coherencia para preservar su estructura, mientras conservan a la vez la flexibilidad necesaria para explorar y reorganizarse, lo que los hace especialmente propensos a encontrar soluciones innovadoras ante problemas complejos. Ahora bien, al mismo tiempo, esta situación de borde del caos está estrechamente relacionada con otra propiedad que adquieren los sistemas complejos en condiciones alejadas del equilibrio: la bifurcación caótica, nuestro quinto principio. En la teoría del caos, una bifurcación ocurre cuando un sistema dinámico, al volverse inestable por estrés o perturbaciones, alcanza un punto de transición. Este punto empuja al sistema hacia un nuevo orden superador e integrativo, o por el contrario hacia la fragmentación o la desintegración. En nuestro caso, esta bifurcación
puede llevar o bien a la sinergia innovativa o bien a la clausura cognitiva. La opción por uno u otro camino va a producirse de manera dramática, siguiendo los principios de lo que en sistemas complejos se denomina punto crítico. Y este es el sexto principio en el que nos detenemos. El fenómeno del punto crítico ha emergido como un foco de gran interés en el estudio de los sistemas complejos, ya que revela que muchos de los procesos de cambio en sistemas tanto físicos como biológicos y sociales siguen dinámicas de causalidad no lineal, donde pequeñas variaciones pueden desencadenar transformaciones globales de diversa escala. Un punto crítico representa el umbral a partir del cual un sistema puede experimentar una transformación radical, desencadenando mediante fenómenos de avalancha cambios que se propagan a diversas escalas y niveles dentro del sistema, dentro de lo que se denomina transición de fase de segundo orden. En nuestro caso, el seguimiento y la reconstrucción sistemática de los procesos de interacción en respuesta a los quiebres nos permite constatar que, en la mayoría de las ocasiones, la activación del mecanismo de doble protección, en la que, ante dificultades de entendimiento, los individuos dejan de hablar con el otro y comienzan a hablar del otro en algún contexto de mayor confianza, puede entenderse como una derivación al punto crítico del sistema. Las nociones del borde del caos, punto crítico y bifurcación caótica ayudan a comprender cómo la derivación hacia este mecanismo comunicacional de doble protección actúa potencialmente como un factor crucial en la trayectoria del sistema. Este patrón provoca de manera natural un aumento considerable de nivel de zonas de fragmentación de la memoria compartida, al ir consolidando estructuras narrativas disímiles y modelos mentales divergentes respecto a las representaciones mutuas y también al sentido de los acontecimientos. Este proceso se retroalimenta a medida que se consolidan otros espacios de identificación externos al vínculo, que tienden a instituirse como trasfondo para decisiones tácitas y unilaterales que aportan al incremento de los niveles de tensión interaccional. Si bien el mecanismo de doble protección como respuesta a los quiebres emergentes parece naturalizado en nuestra cultura actual, posee efectos inadvertidos en la salud y la capacidad de inteligencia de los equipos y de los vínculos en la vida social. En este trasfondo, algunos temas se vuelven inconversables, las representaciones mutuas se distorsionan, la calidad intersubjetiva entre los sujetos se debilita y se agudiza la evolución inadvertida y progresiva de modelos mentales divergentes acerca de la realidad compartida. En la superficie, a medida que se intensifican las dificultades de coordinación y eficacia conjunta, el malestar se arraiga, las disposiciones actitudinales se deterioran y el clima de relaciones se vuelve cada vez más adverso y hostil. En otros videos abordaremos de qué manera este patrón de clausura cognitiva actúa como un virus invisible que impacta negativamente en la inteligencia y la salud de los equipos y los vínculos. Y también veremos los lineamientos y herramientas que la investigación muestra como adecuadas para su superación y prevención. La interacción cognitiva en equipos y vínculos sigue patrones dinámicos que, desde la perspectiva de los sistemas complejos, nos permiten analizar cómo las respuestas ante situaciones problemáticas se articulan a través de diferentes estrategias de afrontamiento. A lo largo de este video hemos presentado uno de varios mapeos que estamos desarrollando en el marco de nuestra investigación y del proyecto de psicología multifocal. Este enfoque nos ofrece herramientas valiosas tanto para la comprensión de estos procesos como para la intervención precisa y eficaz en relación con el bloqueo y el desarrollo, tanto a nivel individual como vincular y organizacional.
Los 4 patrones abordados, acomodamiento mutuo, memoria lineal, sinergia cognitiva y clausura defensiva, reflejan distintas respuestas ante las brechas emergentes en los vínculos. Estos patrones muestran, por un lado, cómo pequeñas perturbaciones pueden generar grandes cambios, evidenciando el poder transformador o degenerativo de las dinámicas interaccionales en función de cómo se gestionan los quiebres. Por otro lado, ponen en evidencia la necesaria comprensión de la inteligencia y la salud como fenómenos situados más allá del carácter psicológico individual. Las condiciones de salud e inteligencia de los equipos, los individuos y los vínculos en general estarán sujetas a la disponibilidad de herramientas y acuerdos para la sinergia innovativa en respuesta a los quiebres emergentes, previniendo los efectos de la clausura cognitiva y contrarrestando oportunamente las circunstancias de malestar y bloqueo. En síntesis, entender los vínculos con apoyos en principios de sistemas complejos y cognición distribuida nos permite anticipar crisis o momentos de estabilidad y a partir de ello diseñar intervenciones más eficaces. La clave está en aprovechar el potencial de estos patrones para guiar la evolución colectiva del sistema, promoviendo dinámicas de regeneración que impulsen el desarrollo saludable tanto a nivel individual como colectivo. Y aquí finalizamos nuestro recorrido sobre los patrones de comportamiento y su impacto en la inteligencia colectiva y la salud de las personas, los equipos y los vínculos. Si te interesan contenidos como este, te invito a suscribirte para seguir explorando cómo los nuevos avances nos permiten comprender de manera novedosa el fenómeno mental en el contexto de los desafíos reales y cotidianos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.